Isos, la tercera gran batalla de Alejandro Magno en el suelo asiático, ocurrió en noviembre del año 333 a.C. y tuvo lugar en una llanura litoral prácticamente cerca del mar, más exactamente del Golfo del Isos, y tampoco muy lejos de una ciudad del mismo nombre. Esta llanura queda al sur de actual Turquía, cerca de la frontera con Siria, y en la antigüedad formaba parte de Cilicia, una región, como podemos ver, en la parte meridional del Asia Menor. ¿Cuáles acontecimientos fueron previos a aquella nueva batalla? En nuestra conferencia anterior hemos dejado a Alejandro en la ciudad de Gordias, famosa por su célebre historia con el nudo gordiano, prácticamente en pleno corazón de Asia Menor, en una región llamada Frigia. Tras haber salido de la ciudad de Gordia, Alejandro se dirige al sur con su habitual ritmo muy precipitado, pasando por un paso en la cordillera de Tauro, conocida como las Puertas Cilicias. Aquí precisamente vemos el aspecto actual de este paso, y si nos quitamos la autopista con los carros actuales, podemos imaginar con facilidad lo pesada que fue la marcha del ejército por estas montañas tan escarpadas. Pero Alejandro marcha con su habitual ritmo avanzado. Como se sabe, él nunca se detenía en sus marchas, siempre trataba de cubrir en un solo día la mayor distancia posible, pero a veces incluso los grandes conquistadores y los reyes más poderosos se convierten en las víctimas de las circunstancias y no siempre pueden hacer lo que quieren. En caso de Alejandro, fue una enfermedad, una dolencia imprevista, cuando se enfermó cerca de la ciudad de Tapso. No se sabe con exactitud de qué mal se trataba, porque el día de marcha era extremadamente caluroso y Alejandro, sin duda alguna extenuado por tanto calor, quiso bañarse en uno de tantos ríos montañosos que corren por ahí. Estos ríos no son profundas, aunque sí tienen una corriente muy rápida, incluso en algunos tramos peligrosa. Toca ser un buen nadador y Alejandro lo era, pero sin duda alguna el contraste entre el calor del aire y el frío de aquel río resultó ser por poco fatal incluso para su organismo joven y fuerte. Dicen los historiadores que apenas salió del río y cayó como si fuera fulminado por un rayo. Su organismo simplemente no aguantó aquel contraste de temperaturas. Podía ser una pulmonía, un resfriado muy fuerte, porque durante varios días Alejandro ardió en fiebre. Los médicos incluso temían por su vida. Luego, poco a poco, la fiebre retrocede, ya su vida no corre peligro, pero durante un tiempo más Alejandro queda prácticamente afónico. Se puede comunicarse con sus compañeros, con sus comandantes, exclusivamente a través de los gestos y por escrito. Así que la convalecencia del rey duró bastante tiempo. No era una convalecencia fácil. Mientras estaba convaleciendo en la ciudad de Tapso, las noticias que recibe Alejandro son bastante alarmantes. Recibe primero la información acerca de que Darío estaba reuniendo un gran ejército
y dispuesto a seguir a Alejandro por el mismo camino. Y por otro lado, aunque su principal enemigo en el mar, Memnón de Rodas, en aquel entonces ya había muerto, paradójicamente, semejante personaje como Memnón, quien merecía morir heroicamente en alguna batalla, murió de una enfermedad o, como tampoco faltaron rumores, simplemente envenenado, que lo eliminaron algunos nobles persas, envidiosos de su éxito, envidiosos, digamos, de aquella benevolencia que sentía por él el mismo rey Darío, pues al fin y al cabo Memnón era griego, no persa. De ahí el resentimiento por parte de los persas puros. Pero de todos modos la flota queda bajo el mando de Farnabazo o Farnabaces, un sobrino de Memnón, hijo de una de sus hermanas con un noble persa emparentado con la familia real, quien rápidamente reúne una gran flota, prácticamente la herencia de su tío desaparecido, y está llevándola, según llegan las noticias, hacia el Golfo de Isos, justo hacia donde se dirige Alejandro. Por eso Alejandro decide no perder tiempo y, apenas recuperado después de su enfermedad, sigue la marcha al sur. Ante todo, él pasa por las así llamadas puertas sirias, conocidas también como el paso de Belén, un paso estratégicamente muy importante que conduce desde la costa de Cilicia al interior de las llanuras de Siria, y de ahí se abre el camino a Mesopotamia. Pero en aquel entonces el ejército de Alejandro ya estaba prácticamente, si podemos decir así, sobrecargado por numerosos heridos y enfermos. Alejandro no fue el único quien se enfermó y los demás no tenían suerte de recuperarse con tanta facilidad. Por lo tanto, lo que hace Alejandro es dejar a todos los macedonios heridos y enfermos en la ciudad de Isos, la siguiente que encuentra a su paso, bajo la custodia de una guardia más bien reducido. Como podemos ver más tarde, esto tal vez habría sido uno de los pocos errores cometidos por el joven conquistador, y luego sigue avanzando más al sur con intenciones de llegar a Mesopotamia. Pero en noviembre recibe noticias, justo, digamos, después de haber pasado las puertas sirias, tras haberlos dejado atrás, una noticia realmente terrible de que el gran ejército de Darío había entrado en Isos, y lo peor que podría pasar, simplemente masacró a todos los macedonios enfermos y heridos. Algo realmente terrible, y la guardia poco numerosa dejada ahí por Alejandro no pudo hacer nada contra aquel enorme ejército. Por eso, como podemos ver en este mapa, Alejandro, al recibir esta noticia, interrumpe su avance y regresa por sus propios pasos nuevamente a Isos. Semejante maldad por parte de los persas no podía ser perdonado, porque sabemos que una cosa era la batalla, una guerra como tal, y totalmente otra, desquitarse contra los hombres indefensos, débiles, enfermos y heridos. Aquí podemos ver el panorama que el día 12 de noviembre del año 333 debió haber contemplado Alejandro cuando vuelve a Isos. Justo así debió ser esta vista desde la cima de las colinas cercanas. Alejandro valoró debidamente este lugar,
el lugar de su próxima batalla y lo que le llamó más atención era el río Pínaro o Pínaros, más bien un arroyo tal como podemos verlo en esta imagen. En realidad, el aspecto de la llanura de Isos no debe ser hoy muy distinto de lo que era, pero precisamente aquel arroyo más bien modesto jugaría un papel clave en el desarrollo de la batalla, como lo veremos más tarde. Mientras tanto, como podemos ver en este despliegue inicial de las tropas, los persas lograron situarse justo por detrás de los macedonios en la orilla opuesta del Pínaro, prácticamente cortándoles las líneas de suministros y el posible camino de regreso. Aquí en esta imagen las tropas de Darío, las tropas persas, aparecen marcados de color rojo y las de Alejandro de color azul. A su vez, el ejército de Alejandro comienza a descender desde las colinas y se extiende a lo largo de toda la llanura. Como podemos ver aquí, la llanura de Isos se extiende entre el mar, entre la costa del Golfo del mismo nombre y hacia el pie de los montes llamadas Amanos. Así que, como podemos ver, Alejandro pretende extender su tropa para cubrir toda esta distancia entre el pie de las montañas y la orilla del mar. Una vez en la llanura, Alejandro ve al otro lado del río Pínaro aquel enorme ejército de Darío y de una vez toma la decisión de dividir sus fuerzas en dos para proteger los flancos de un posible ataque sorpresa por parte persa. La infantería pesada es desplazada hacia el oeste para cubrir la orilla del mar, la infantería ligera al este para cubrir laderas de las montañas y en cuanto a la caballería es también dividida en dos. La caballería ligera queda bajo el mando de Parmenios, aquel general de los más viejos y de los más expertos en el ejército de Alejandro. La caballería ligera y mediana, tal como se llamaban la Tracia y la Tesalia, mientras la caballería pesada, los famosos hetairos, bajo el mando de Alejandro, ocupan la posición más cercana al pie de las montañas. En total, las fuerzas de Alejandro en Isos no superaban 40.000 hombres, 22.000 pesetairos, es decir, infantería pesada de la falange, 13.000 hipaspistas y 6.000 jinetes, entre las tres caballerías, la Tracia, la Tesalia y los hetairos. Si comparamos este número de fuerzas con el de Darío, la diferencia será sin duda alguna a favor de los persas. 100.000 hombres, entre los cuales estaban los 10.000 famosos inmortales, aquellas tropas selectas de élite, 70.000 soldados de infantería ligera, incluidos también los honderos y los arqueros, 10.000 hoplitas, mercenarios griegos, que como podemos ver siguen sirviendo del lado persa, y 10.000 jinetes de toda clase de caballería. La caballería persa propiamente dicha, así como también la meda, la sogdiana, la bactria, la escita, entre otros. Inmediatamente antes de la batalla, Alejandro pronuncia ante su tropa un discurso breve pero expresivo, animando a los soldados y por otro lado también recordándoles
a aquellos amigos, compañeros, compatriotas que murieron indefensos en Isos, sobre todos aquellos soldados heridos. Claro que esto debería animar a los guerreros macedonios y también encender en ellos un odio, un resentimiento aún mayor hacia el enemigo. También Alejandro se aseguró de que todos los soldados macedonios descansaran bien y recibieron alimento caliente, algo que no se podía decir en cuanto a la tropa de Darío, cuyos hombres ya estaban bastante cansados antes de iniciar la batalla porque acababan de emprender una marcha muy larga. En este sentido, como podemos ver, Alejandro tuvo su ventaja desde el principio. La batalla como tal comienza el día 12 de noviembre a media tarde, cuando la caballería persa, ubicada por el lado de la costa, ataca la caballería macedonia bajo el mando de Parmenio. Pero los persas, aunque logran cruzar el río Pínaro y, en cierto modo, causar ciertas bajas entre las filas de Parmenio, la caballería macedonia, dirigida por uno de los mejores generales de Alejandro, les responde rápidamente, reagrupa su fila y produce un contraataque. El choque entre las dos tropas de caballería debió ser realmente brutal. Mientras tanto, en el flanco opuesto, donde está Alejandro, los peltastas, más que todo los famosos peltastas agrianos, las mejores tropas de la infantería ligera del ejército de Alejandro, atacan la infantería persa y la ponen en fuga. A su vez, Alejandro levanta 2 escuadrones de itaeros para reforzar el ala izquierda, donde, según parece, los persas finalmente comienzan a avanzar y, como podemos ver en esta imagen, se forma un hueco. La caballería tracia y tesalia retroceden porque el avance de los jinetes medas y bactrios era realmente devastador, pero lo que es muy importante, no caen en pánico y preservan la formación. Un factor decisivo en aquella batalla, no caer en pánico. Los persas poco a poco van esparciéndose demasiado, persiguiendo a los tracios y a los tesalios, pero mientras estos últimos sí conservan la formación, la línea de los jinetes persas se extiende demasiado. Mientras tanto, Alejandro, a la cabeza de los etaeros, cruza el río Pínaro, donde ataca y aplasta las filas de los mismísimos inmortales, aquella tropa élite del ejército persa, tal como podemos verlo en esta imagen. Tras ellos, poco a poco, ya todo el ejército macedonio avanza y cruza el río. Como podemos ver, los persas en la otra orilla no se rinden, siguen luchando, pero ya no son capaces de detener este ímpetu. Y en la tercera y última fase, ya la victoria de Alejandro es evidente. La caballería persa está prácticamente atrapada, rodeada, y Parmenio sigue presionando y la hace retroceder. Cabe señalar que solo el comandante de la caballería persa, llamado Nabarzanes, con un pequeño destacamento de los guerreros de su guardia personal, logra escapar de aquella trampa. La mayoría de los jinetes persas son masacrados ahí mismo. Mientras tanto, Alejandro sigue avanzando a la cabeza de los etaeros, rompe la segunda línea de los inmortales
y se acerca peligrosamente al mismísimo Darío. En esta pintura moderna, precisamente podemos ver aquel episodio cuando Alejandro irrumpe en pleno corazón del ejército persa y Darío, a quien vemos a la derecha parado en su carro, está a punto de emprender la huida. Esta pintura está basada sobre un famosísimo mosaico romano en Pompeya. Así, digamos, es su aspecto actual. Así se preservó después de la tristemente famosa erupción del Vesubio. Y esto es su recreación. Aquí, como podemos ver, Alejandro avanza rápidamente a la cabeza de la caballería de los hetairos. Darío logra escapar únicamente gracias al autosacrificio de sus guardaespaldas, que prácticamente se convierten en un escudo vivo entre Alejandro y Darío. Y aquí precisamente muy buena representación de los dos reyes. Darío, lleno de pánico, a punto de emprender la huida, y Alejandro, valiente, tranquilo, avanzando metódicamente hacia el pleno corazón de las tropas enemigas. Mientras tanto, aquí podemos ver cómo la falange macedonia avanza contra la infantería persa y, a pesar de todo el valor de los Sparabarra, aquel, digamos, prácticamente columna vertebral de la infantería persa, estos no pueden resistir el avance macedonio. Así que la batalla termina con esto. Los persas prácticamente masacrados, los pocos sobrevivientes encabezados por el mismísimo rey Darío emprenden la fuga, y las secuelas de la batalla: 7.000 macedonios caídos y 20.000 persas. Sí, como podemos ver, las pérdidas de Darío fueron realmente devastadoras, aunque Alejandro también perdió 7.000 hombres. No solo fue una derrota devastadora, sino también una gran vergüenza para Darío. Como se sabe, después de esta batalla, en manos de Alejandro queda prácticamente toda la familia real de Persia. Darío, seguro en su victoria, tal como lo hacían muchos de sus antecesores, había llevado consigo a la batalla toda su familia. En la retaguardia, en una carpa, lo esperaban su propia madre, la vieja reina Sisigambis, su esposa Estagira, también sus hijos, entre ellos el pequeño príncipe Oco, de solo 6 años, el heredero potencial del trono, y Darío, huyendo por su vida, desaparece, abandonando a las mujeres y niños indefensos a la merced de los vencedores. Aquí precisamente vemos la famosa escena en que Sisigambis, la anciana reina madre, cae a los pies de Alejandro, como creía ella, clamándole por la vida, no de ella, sino por la de su nuera, sus hijos y sus nietos. Pero cabe señalar que la reina se equivocó, porque Alejandro entró en la tienda de la familia real acompañado por su mejor amigo Hefestión, y la reina, al ver a Hefestión, quien era más alto y al parecer vestido con más lujo, con más elegancia que Alejandro, que era famoso por su gran modestia en cuestión de vestimenta, comenzó a besarle los pies y a rogarlo. Luego, cuando se dio cuenta que se había equivocado, Alejandro, sonriendo, le dijo: no estás equivocada, él también es Alejandro, tratando de mostrarle tal vez que él y su mejor amigo eran como uno solo. Pues
Alejandro trató muy bien a la familia real persa, a la reina, a la esposa de Darío, a todos los príncipes y princesas, y cuando muchos macedonios esperaban tal vez que Alejandro se quedaría con alguna de las princesas y tal vez entregarían a las otras a sus mejores generales como botín de guerra, porque según la ley de la época se consideraba normal que el vencedor se quedara, se desquitara incluso con las mujeres, con la familia de su enemigo derrotado. Pero Alejandro de una vez puso fin a todas estas esperanzas, si podemos llamarlo así, diciendo que tanto la reina como todos los príncipes y princesas eran rehenes demasiado valiosos, que ninguno de ellos debería sufrir ningún daño, ninguna vejación por parte de sus vencedores. Es más, dicen que varios meses después, cuando Estagira, la esposa predilecta de Darío, ha muerto, algunos dicen que porque no aguantó la humillación del cautiverio o simplemente le pareció muy pesada la vida en el campamento macedonio, o también una tercera versión dice que ha muerto en el parto, como si no quiso colaborar en el parto, ni tampoco pedir ayuda a sus vencedores, que Alejandro iba a poner a su servicio a los mejores médicos griegos, pero Estagira los rechazó, afirmando que no quería dar a luz a un nuevo hijo para convertirlo en un prisionero de los macedonios, que Alejandro lloró y se lamentó sinceramente sobre el cadáver de aquella reina aún tan joven y bella. Como podemos ver, la popularidad de Darío después de Isos había caído aún más, no solo por la derrota militar, sino también muchos de sus antiguos partidarios ahora le dan la espalda, porque para un persa, aquel que huye del campo de la batalla abandonando a su familia, a la sangre de su sangre, ya no es digno llamarse rey y ni siquiera hombre.